Uno, dos. Estamos transmitiendo en vivo. Hemos tenido algunos problemas con una nueva cámara, así que vamos a iniciar. Muy buenas noches. Estamos arrancando exactamente a las 7:57. Veremos. Hola, Caro, ¿cómo estás? 7:57 del domingo 9 de septiembre. Estamos a unos 30 grados centígrados, más o menos agradable, un poco caluroso. En el caso, hoy quería exponer un poco aspectos bien generales de, si ven aquí, he puesto esos grandes carteles de personas que están haciendo una gran contribución intelectual en cuanto a la propaganda, o mejor dicho, los sistemas de comunicación o información. Voy a hablar un poquito ahora de Noam Chomsky y de Joseph Goebbels. Noam Chomsky, como tal, solo lo voy a mencionar. Es lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense. Él está vivo aún, uno de los más importantes. ¿Está? Ah, ok. Vamos a cambiar. Ahora. Seguimos con los arreglos técnicos. ¿Ahora? Ok, gracias. En el caso de Joseph Goebbels, para quienes en alguna ocasión quieran estudiarlo un poco más, fue el ministro de propaganda de Adolfo Hitler, del Tercer Reich. Entonces, voy a hablar con una base a la lupa. Vamos a meter como una lupa cómo funciona o cómo funcionaba en ese entonces. Él fue el padre, Joseph Goebbels fue el padre de la propaganda, fue quien en gran manera le debió a Hitler el cómo llegó al poder y se mantuvo en él. Pero no me voy a detener en eso, sino que solamente a dar la referencia de cuáles son los principios, luego para aterrizar un poco en nuestra realidad. En este caso, los dos personajes son una antítesis, porque Joseph Goebbels era aquel que impuso o estableció a través de la propaganda un sistema fascista, autoritario, que lo que buscaba era mantener el poder completo, absoluto de Adolfo Hitler en la Alemania y en Europa, bueno, todos sus planes expansionistas. Por el otro lado, en el caso de Noam Chomsky, es alguien que ha criticado o ha sido permanentemente un activista que va en contra del fascismo, en contra de todo tipo de absolutismos en el poder que conlleven a destruir la democracia o las actividades normalmente de un país. Voy a mencionar primero lo que Joseph Goebbels decía en sus principios. Tenía 11 principios que, por cierto, aún son muy vigentes. El primero es el principio de simplificación y del enemigo único, que es poner a todos los enemigos en una sola cesta, poner a todo el adversario político en un solo frente para hacer más fácil los ataques. Eso lo vemos en nuestra política nacional permanentemente porque, por ejemplo, lo utiliza Arena cuando dice Gana y Nayib y el frente son lo mismo, o los trata de meter en un mismo lugar, y eso lo que hace es facilitar la manera de cómo enfilar los ataques. También lo hacen los demás, porque al final son unas maneras como de estrategias que utilizan. Y voy a aclarar un poco por qué explico esto, porque hasta cierto punto la mayoría, hay personas que dicen, hey, y ya escuchaste tal noticia, ya escuchaste tal cosa, y es verdad o es cierto. Debemos tener la capacidad de análisis para poder discernir y saber qué es verdad, cuándo nos están utilizando o cuándo están queriendo tirar como cortinas de humo para poder nosotros ser capaces de saber en dónde está medio verdad. La mayoría de nosotros sabemos que en nuestra sociedad la mayoría de cosas que se dicen en los medios, a través de la política, o son medias verdades o tienen siempre una intención, esa intencionalidad. El segundo principio es el método del contagio, reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en una suma individualizada, similar. Es todos a la misma cesta, todos son iguales y esto facilita el ataque. El principio de transposición
que esto lo acaban de ver ustedes muy claramente con el caso de que van a poner acusaciones de errores que han cometido ellos mismos, pero que al final lo que están tratando de hacer es echarle la culpa al otro de sus mismos errores, que dice: cargar sobre tu adversario los propios errores o defectos, respondiendo a ataques con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras con las que se distraigan. Eso es súper evidente. Les está lloviendo como no tienen idea. Le sale a la luz los aspectos de corrupción, le salen a la luz 5 problemas diversos. Entonces, automáticamente el ataque es hacia el otro y dicen: vamos a parar la corrupción, vamos a parar que ya no hagan viajes, que ya no gasten el dinero. Y al final son ellos mismos. Lo que están haciendo es una transposición o transposición, es echarle la culpa al otro de mis propios errores. Hola Elmer, gracias, Kike. Me tocó ir corriendo por otra cámara, bueno, no vamos a hacer mucha bulla. El otro principio, estoy hablando de Joseph Goebbels, aquí, el que está de este lado, a mi izquierda. Ese era el ministro de propaganda de Hitler, y estos son como los 11 principios de la propaganda que él, llamémoslo así, fue su herencia para este tipo de disciplina. El principio de vulgarización: toda propaganda debe ser popular, adaptar su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Es por eso que ustedes se darán cuenta que a veces los mensajes como que tienden a ser muy sencillos, muy sentimentales, pero por ejemplo ese spot, que incluso muchas amistades mías que trabajan en el área de comunicaciones, que han sido permanentemente conocedores de la mejor manera de montar un anuncio y todo eso, dicen: bueno, ¿y por qué lo han hecho tan ordinario, tan sencillo y todo? Porque simplemente va enfocado a tratar de mover las emociones más básicas de las personas. Que conste, el instrumento más efectivo hasta ahora en la historia siempre ha sido jugar con el miedo de las personas, pero también el compadecerse, también el utilizar un niño, también o sea, todos estos factores son parte de la vulgarización, o sea, ir hacia las personas más sencillas y tratar de utilizar esos sentimientos para que moverlo en una intención hacia ellos. El principio de orquestación, que es que la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas, repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez con diferentes perspectivas, para lograr que la gente se los crea, ¿verdad? Resumiéndolo, es aquella cuestión de repite una mentira 1000 veces y la convertirás en una verdad. Esto es lo que ese es el principio que Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, decía que había que hacer. Entonces aquí, si ustedes lo ven, la orquestación parece como que varias personas piensan lo mismo, varias instituciones piensan lo mismo, varias, digámoslo así, en este caso, si ustedes, les repito lo que dije en la transmisión anterior, han visto que han creado como 5 nuevos periódicos digitales, porque es súper fácil. En realidad es crear páginas que constantemente estén liberando contenido. Pero ¿qué sucede? Habrá un momento en el que ustedes se dan cuenta que la misma noticia la están tirando todos los cinco diarios digitales, acompañado de los medios tradicionales, la prensa, la televisión, las cadenas que ya conocemos, que están permanentemente ligadas al poder. Entonces, cuando ustedes observan que pareciera que todos opinan lo mismo, pero que desde distintos momentos, desde distintos puntos, es como cuando ustedes lanzan muchas piedras o lanzan una sola piedra en el agua, causa una sola onda. Pero si ustedes lanzan esa misma piedra hecha pedazos, crea una gran cantidad de ondas que chocan entre sí y provocan un gran ruido. Entonces, por eso debe hacerse como que muchos piensan cosas similares. El principio de renovación: hay que emitir constantemente, ese es otro principio, hay que emitir constantemente como noticias. Entonces ustedes ven que aquí no pasa, tenemos un tema hoy, domingo, el martes tenemos otro tema, el miércoles otro tema, después viene otra demanda, después viene... Porque al final lo que quieren es borbandear tanto que llega a un punto en el que la gente, el adversario de ellos políticamente, apenas va reaccionando con la primera,
cuando ya le vienen 3, 4 circunstancias más o acusaciones encima. Esto lo aplica la mayoría, porque esto es estrategia política para muchos también, en el área de comunicación, en la parte de propaganda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos ser capaces de identificar cuáles son noticias reales, cuáles son las que llevan una carga, más que todo orientada a dañar la imagen de las personas, de las instituciones, pero que son principios que al final ustedes con el tiempo los van a ver. Hoy que comienza la campaña, que creo que es el 2 de octubre, van a ver cómo se inundan los medios de comunicación de todo tipo, las redes sociales y todo, y las personas deben ser capaces de identificar qué es lo cierto y qué no. El principio de verosimilidad, construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos o sondas de informaciones fragmentarias. Es como crear una verdad, una sola información, como que tal institución dijo que cree que la economía va a crecer el 3, 4%. De repente sale otra persona afirmándolo, y de diferentes partes supuestamente se va construyendo una misma verdad. Entonces, este principio de la propaganda tal vez es un poco más sutil, porque sí la aplican aquí en el país, sí la aplican constantemente, y como les digo, hagan un experimento, empiecen a analizar bueno, ya hay campaña adelantada, eso ya es evidente, pero empiecen a analizar qué es lo que sucede desde el momento que arranque la campaña oficial, y se van a dar cuenta que punto por punto se van aplicando la mayoría de estas cosas. Esta es una de las que más se aplica, la siguiente, que es el principio de silenciación, que es callar sobre las cuestiones sobre las que no tienes argumentos, o sea, sobre lo que estás mal parado, y disimular las noticias que le favorecen al adversario. Vean los medios de comunicación tradicionales, ¿qué es lo que hacen? Omiten información, y acuérdense que se puede hacer de acción u omisión. A veces puedo tirar cortinas de humo, tirar información de otro tipo para aplacar, disminuir, disimular la información o cosas que estén que me afecten, que le afecten a la persona, a la institución, a las organizaciones que les interesa. Entonces, y callan sobre lo que no les conviene, tirando otras cortinas de humo. Entonces nuestra sociedad, como la mayoría de gente a veces no está muy bien informada, ¿qué es lo que le sucede? Apenas sale una información, y ahí van atrás de ese chambre, llamémoslo de esa manera. Entonces, y abandonan, por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, cuando estaba el gran tema de la reforma de las pensiones, la gente le estaba poniendo atención a otros temas que eran secundarios, hasta chambres de barrio, cuando le estaban metiendo el cuchillo directamente a situaciones que le afectaban en su vida y a futuro lo dejan dañado, ¿sí? Pero como al final silenciaban a través de tirar informaciones que la gente se distraiga. Entonces hay que saber entender un poco de eso. El principio de transfusión, seguimos con los principios de Joseph Goebbels, son 11, vamos por el 10º. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar las actitudes primitivas. Por eso es que ahora se ha logrado romper, y esto sí lo digo con cierta felicidad, se ha logrado romper un poco ese criterio de que antes o era derecha o era izquierda, o eras comunista, o eras capitalista, o neoliberal, o sea, si ustedes ven la encuesta, volvemos a las encuestas, ya hoy aparece que la gente no va a votar ni por partidos, ni va a votar por ideología, y es claro. Entonces, ¿qué le dice esto? Siempre la gente antes votaba por miedo, por cuestiones, ideas preexistentes, por paradigmas, que la gente permanentemente le decían, aquí está el petate del muerto, y se lo ponían así un poquito enfrente, y la gente por miedo, por ignorancia, por lo que fuera, se iba a donde le decían, porque utilizaban todos esos conceptos preexistentes. Miren, les van a quitar su tierra, les van a hacer tal cosa. Entonces ha evolucionado un poco, no voy a decir que nuestra sociedad ha evolucionado la gran cosa, porque todavía hay muchos vacíos que hay que mejorar.
Entonces es el de transfusión y vamos al 11º, que es el principio de unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando la impresión de unanimidad. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, cuando hacen bloques o coaliciones, lo que van buscando es que la gente sienta o piense que están pensando de la misma manera? Y a usted le dicen, mire, su amigo, su familia o los de su sector, su gremio, lo que sea, piensan igual, piensan de la misma manera. Usted debe pensar así. Entonces, a todos y cada uno de nosotros nos van a bombardear permanentemente con mucha información que nos van a llevar al punto de querernos convencer que no, todos pensamos de la misma manera. Todos pensamos como los que, por ejemplo, cuando te hacen querer ver como que si pensás igual, todos los médicos están de acuerdo con un tipo de tratamiento. Ah, sí, si te salís de esa línea, estás mal. Entonces, automáticamente en nuestra sociedad lo que van a tratar, o lo que tratan de hacer permanentemente, es que no, todos pensamos de la misma manera y por ende hay que hacer esto. Si no, si tú estás fuera de esa línea, estás mal. Entonces, con estos 11 principios, el amigo de acá, Joseph Goebbels, que lo pueden buscar en internet quienes no lo han escuchado nunca, fue cómo mantuvo el poder o cómo logró que tuviera tanto poder Hitler a través de la propaganda. Él fue el que prepararon unas películas, todo el manejo de la imagen, todo los discursos, cómo debía ser para que Hitler mantuviera ese poder. Ahora, no voy a hacer una comparación como sucede aquí en el país, pero son aplicados de alguna manera, algunas burdas y otras sí ya un poco más elaboradas, porque incluso los de marketing político básicamente lo que están haciendo es aplicando estos principios. Hay muchos otros autores, han evolucionado mucho, ¿verdad? O sea, cualquiera de marketing me puede decir, no, mira, anda a buscar otras fuentes que son más actuales. Sí, lo sabemos, pero es como cuando nos dicen hablemos sobre las necesidades y todo eso. Entonces, ¿al cual nos referimos? Es como ir a la pirámide de Maslow. Entonces, es la más básica, es la más conocida, entonces nos vamos a eso. Por eso es que estamos utilizando eso y para ver de dónde procede. En cambio, por este lado, Noam Chomsky también nos dice de las estrategias que utilizan, las 10 estrategias de manipulación mediática que utilizan a nivel, llamémoslo así, corporativo, mundial y todos lados, pero que también aquí lo podemos ver a nivel micro, llamémoslo así, en nuestro país o aplicados en menor escala, pero siempre se aplican cuando estamos hablando de esto, de la propaganda y la desinformación, porque la propaganda tiene un propósito, es llevar a alguien al poder, venderlo como la mejor propuesta, aunque sea el más topado al cerco, lo que quiere la propaganda es mostrarte ese producto como el mejor entre los demás. Entonces, en el caso de Noam Chomsky, dice, ok, los medios de comunicación y quienes dominan o quienes tienen el poder de esos medios de comunicación, porque muy bien se lo decía Rafael Correa en una ocasión a una periodista española que hoy está, Ana Pastor, que ahora está en CNN, le decía, es que el editorial, o el dueño del editorial, el dueño de la opinión del medio, es el dueño del medio. O sea, no es que, el periodista, no, es el dueño del medio. Entonces, al final de cuentas, las 10 estrategias de manipulación, según Chomsky, se aplican, claro, en combinación, coordinadas, simultáneas. Al final es como formas de estructuras a nivel macro, grandes en nuestro país, por ejemplo, que lo que llevan es que la sociedad vaya encaminada hacia cierto tipo de opinión o cierto tipo de actividades. La primera es la estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiga desviar la atención del público, bastante similar a lo que decía Goebbels, ¿verdad? Básicamente tirar cortinas de humo. Si el tema álgido, por ejemplo, yo quisiera hablar de todos al mismo nivel, es decir, a nivel político, nosotros somos el público, nosotros como ciudadanos somos los espectadores, llamémoslo de esta manera, y estamos viendo la gran oferta que nos están dando, ¿sí? Pero cuando a alguien no le está yendo
yendo bien en las encuestas o a alguien no le convienen muchas de las cosas que se dicen, automáticamente tratan de distraernos, de tirarnos información para sacar de atención a lo que en realidad le deberían de preguntar y estar encima. Y estoy hablando de todos, porque al final nos conviene que llegue al poder el que mejor capacitado esté y el que mejor vaya a hacer un trabajo para la ciudadanía, ¿verdad? El segundo es crear problemas y después ofrecer soluciones. De repente, se incrementó los niveles de violencia, se está haciendo ineficiente, por eso ahora lo que necesitamos es que nosotros proponemos cambiar a través de este plan, el plan pajarito, para modificar y este par de leyes y con esto vamos a solventar. O sea, esa historia se ha repetido 1, 10, 50 veces aquí en el país. Lo que está 1, 2, 3. Ahí está. Sí, se cayó por un momento. Entonces están queriendo aplicar este principio, el de te crean primero la necesidad, como dirían en mercadeo, pero en este caso te hacen ver un problema o se incrementa el problema, se hace más bulla, es nuestro concepto salvadoreño, pero posteriormente te ofrecen el paquete de la solución. Entonces, en nuestro ambiente vamos a escuchar eso una y otra vez hoy en la campaña. La estrategia de la gradualidad para hacer que se acepte una medida inaceptable, aquí han habido varias, y una que acaba de ser también, pero digamos, pongamos el ejemplo de la dolarización. ¿Se recuerdan esa gran campaña fuertísima que hicieron en la que íbamos a exportar pupusas, que íbamos íbamos a mandar a vestir al mundo completo por en el caso del TLC y con la dolarización, ahí hubo un cambio. El TLC fue en el que nos decían que íbamos a exportar pupusas y íbamos a vestir al mundo con las maquilas y todo eso, y cuando nos aplicaron también la dolarización. No, que con eso se va a mantener el valor en el mercado y no sé qué, y hubo una devaluación bárbara, hubo una pérdida del poder adquisitivo enorme. Entonces, pero hacer una medida inaceptable para aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por poquito. En el caso ese, ¿qué le dijeron a la población? Van a poder usar las dos monedas y ahora ya no van a tener el riesgo de que pierda el valor en sus ahorros. O sea, era una mentira, porque dígame quién de ustedes puede manejar el colón ahora. Aunque no estoy con esto defendiendo el colón, ahora fuera muchísimo más caro retornar a una situación de esa. Pero me refiero a la manera en cómo gradualmente y utilizando artimañas de publicidad, de propaganda, nos dijeron, no, usted puede utilizarlo tranquilamente. Era mentira desde el inicio, pero la población se la tuvo que tragar. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer y aceptar las decisiones impopulares es la de presentar como dolorosa, pero necesaria, obteniendo la aceptación pública. Entonces primero te venden como que estás necesitando algo, que va a ser tremendamente negativo, pero que es necesaria. Entonces la gente dice, no, ni modo, tengo que aceptarlo, me tengo que resignar. Esos son aspectos que van a aplicar permanentemente. Dirigirse al público como criaturas de poca edad, el minimalismo, ¿verdad? O sea, de hecho, aquí se asocia mucho psicológicamente con lo que hacen con los niños, hablar de una manera hasta como que, hola, ¿cómo está? Como que simplificar la comunicación, pero son cosas que tal vez no es tan aplicable aquí, pero siempre lo hacen de alguna u otra manera. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Siempre la propaganda va a ir enfocada al manejo de las emociones de las masas, o sea, de la población en general. Ay, que el niño que está con la señora, pero vean lo que sucede cuando no se hace de manera apropiada. Simplemente lo que van a lograr es el repudio de la gente, pero casi siempre le van a querer ganar el mandado a sus emociones, a nuestras emociones, a través de mandar mensajes en los que van implícitos siempre ternura, o el odio, o el miedo, pero siempre va enfocado más a los aspectos de
las emociones, no van enfocados al aspecto de la capacidad de reflexión de la gente. Entonces, eso es otra cosa. Como usted, como cada uno de nosotros como ciudadanos vamos a tomar decisiones a partir que nos estén dando cosas que sean coherentes, ¿sí? Que tengan una estructura lógica, dan argumentos. Pero si simplemente nos vienen a proponer cosas que solo por la cancioncita o por la ternura o por el odio, por el miedo, eso hay que irlo quitando poco a poco. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. La mayoría de medios, vean qué medios le ofrecen contenidos de cierto valor positivo, de cosas de aprendizaje, de enseñanza. Ninguno, porque no vende. Primero, porque no vende, y segundo, porque hay una conveniencia de mantener a la gente en la ignorancia y la mediocridad. Si la gente nos dijera de alguna manera, digo la gente así, a veces se cometen errores al hablar, pero en mi caso lo digo así: si pudiéramos utilizar todos estos medios ya no tradicionales, las redes sociales y la tecnología, la población aprendería muchísimo más rápido, el doble o el triple de lo que actualmente aprende. Pero eso no le conviene a mucha gente, a muchas estructuras que manejan, por ejemplo, los medios más grandes. No les conviene que la población tenga una capacidad o una criticidad, o como le quiera llamar, porque simplemente perderían o se verían en la necesidad de poner otro tipo de contenidos, de ser más exigentes con los contenidos. Hablo ahorita, por ejemplo, de las noticias. Hoy se han caído, eso es algo que mencionaba otra persona en otro medio, se les ha caído la audiencia monstruosamente, y también ha sido en los periódicos y en los medios de comunicación televisivo, se les ha caído enormemente porque la gente ya empieza a tener ese criterio y analizar la información que están emitiendo, y ya dicen, no, esto no es verdad, o esto de alguna manera lo que me están poniendo es no tan apegado a la realidad. Antes no, antes se iba la gente de un solo con la primera noticia. Ya oíste, esto pasó, y lo daban por cierto y lo daban por real. Eso ya no es tan fácil, porque la gente también tiene esa capacidad. Pero el objetivo es que cada uno tenga la capacidad de ser analítico, crítico, para poder tomar decisiones o entender en qué nos están afectando, y no irse con la primera noticia que nos dan. Ya solo me faltan 3 y luego voy con un par de opiniones, y también quiero leer los mensajes que están ahí porque comenzamos tarde y quiero avanzar lo más rápido posible. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Es algo que simplemente lo van a ver todos los días en los medios de comunicación, en los que normalmente incluso deberían de ser los encargados de verificar que hubiera calidad en lo que llega a nuestra población. La gente que observa, o la gente que está encargada de moderar, no les importa, mientras haya un consumo, un entretenimiento, dejan ahí que sean mediocres los contenidos, a veces hasta ofensivos, a veces hasta completamente denigrantes. Eso lo hemos visto, lo estamos viviendo permanentemente con la música y todo tipo de cosas, que en ciertos lugares o países con mayor capacidad no pasarían, o tendrían que pagar enormes cantidades o filtros, pasar varios filtros para poder transmitirse, cosas que o son prohibidos. En nuestro país no. Mientras más basura entra a la mente de las personas, pero que genere consumo, que los mantenga ahí aferrados a los medios, a la televisión, felices. Y eso es parte de lo que es la parte de ser complaciente con la mediocridad. Refuerzan mucho la autoculpabilidad, decir que ¿quién es el responsable de nuestra situación? Usted. ¿Por qué estamos en guerra? Que no es usted. O sea, al final le descargan la responsabilidad, la culpa a la misma gente, para que no se llegue a identificar que en realidad quienes manejan la estructura, la macroestructura, son los que mantienen esa, como diríamos,
en realidad manejan lo que nos afecta, pero al final nos echan la culpa a nosotros de que nosotros somos el origen del problema. Entonces, ¿por qué? Porque así es mucho más fácil seguir controlando pongamos en este caso, el país. Y por último, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Hoy sí hay un problema con las redes sociales, que hoy le metemos mucha más información de lo que antes podía tener. Antes tenía que hacer como estudios de mercado, cómo se comportaba el consumidor. Hoy nosotros le brindamos en gran manera mucha de nuestra información, qué es lo que nos gusta comer, qué es lo que nos gusta salir a hacer a la hora de divertirnos. ¿Qué es lo que nos agrada en todo, en la universidad, en todo? Y eso al final conlleva a que el que está manejando, o quienes están manejando la información, la propaganda, porque ahora me voy a la parte política, ellos recaban la información y no importa, ellos pueden no tener los principios o las cosas, es más, no les importa. Pero como conocen qué es lo que la gente está diciendo o necesita según ellos, entonces los mensajes van a ir enfocados hacia eso. Entonces no es que van a salir como las blancas palomas que quieren ayudar y todo. No, es mentira. La mayoría del tiempo lo único que han hecho es un estudio. Ok, las opiniones de la mayoría dice tal cosa, entonces a eso enfóquense. Ahora, la diferencia es que debemos tener esa capacidad también de analizar quién es capaz, y además quién lo dice de manera sincera o más o menos sincera, y quién no, quién lo dice superficialmente, ¿sí? Entonces esas son las cuestiones que al menos en lo que respecta a estos dos señores ponen en sus principios o estrategias que le sirven a la gente para manejar bastante bien, porque a quien le conviene tener como a quienes están ordeñando, llamémoslo así, simplemente mientras las personas sean mucho más fácilmente manejables, van a poder seguir vendiéndoles, van a consumir sin ser críticos, les van a poder meter hasta basura, pero sin en ningún momento tener criterio. Así que en general eso es lo que quería decir con respecto a los dos autores, pero aplicado a nuestra realidad, ustedes lo pueden ir identificando cada uno. No es necesario que vean el programa si quieren, sino que vayan a buscar las fuentes para identificar quién es el que aplica más este tipo de principios, quiénes son mucho más hipócritas, mucho más descarados para tratar de manipular un poco, ¿verdad? Y quienes en realidad pueden estar diciendo las cosas con buen propósito. Solo quiero hacer mención, voy a ir hasta arriba un poco, quiero ver. Saludo a quienes de alguna manera se conectaron o quienes han estado siguiendo. Estamos conectados y listos para comentarios. Elmer Mengíbar, un gusto. Alejandro Orellana, Macabeo, es un código en clave ahí. Ani Noemí Ayala, cualquier parecido con Arena al utilizar los medios para desinformar. Correcto, ni Ani. De hecho, fíjense que es un pecado al que tienden a caer todo el que llega al poder. Recuerda que uno de los principios es, cuando tú tienes el poder, ¿cuál va a ser el siguiente paso? O sea, ¿qué es lo que vas a tratar de hacer? Mantenerlo. Entonces, pero lastimosamente, quienes durante mucho tiempo han mantenido las condiciones para montar una estructura capaz de manejar la información a nivel macro, ha sido más que todo la derecha. Bueno, la derecha y con lo que le llaman la oligarquía, pero eso es para que no, incluso si anda Enrique por ahí, Enrique Rosales, para que un día nos dé la conceptualización que él tiene de oligarquía, y otro día puede estar otra de las amistades que nos pueda decir su concepto. Cristian Albososa, un gusto. El Frente hoy hizo propaganda. ¿Por qué no respetan la ley? Es lo que nos preguntamos todos. Saltimbanqui, buenas noches. El manejo de la imagen y el marketing político hoy en el día nada está sirviendo a los partidos políticos por la simple razón que nadie cree en ellos, a los políticos. Efectivamente, hoy, si se dan cuenta, todo ha sido
ya nadie hace diferencia, todos contratan agencias. Entonces cada agencia prácticamente se copian las estrategias o son las mismas estrategias que van a aplicar porque todos han aprendido en los mismos lugares. La única diferencia es que pueden venir unos que lo contratan en el exterior y otros que son de aquí mismo. Entonces, pero al final utilizan casi las mismas estructuras. El tipo de campaña, el tipo de spot, el tipo de musiquita, van buscando que la imagen sea lo más estética posible, pero no les está funcionando porque es como un cascarón nada más. O sea, ya se sabe que eso completamente por dentro, el mensaje está vacío. Ani Noemí, de nuevo, así que el profesor Israel ha perdido el rumbo, no tienen credibilidad. Así es, profesor Israel, le dice. Privatización del agua, dice, es cuando estábamos mencionando algunos casos. Manipulación masiva así hace la derecha, dice. Aquí, como en nuestro país, como se ha ido montando la estructura, se montó la estructura, lógico, es quienes ostentan eso. Han habido otros ejemplos de izquierda que también, bueno, lo digo con toda propiedad en el aspecto de que conozco esa realidad. En Cuba el manejo de la información es completamente del Estado, del Partido Comunista. Entonces usted allá no puede, bueno, los blogs o una transmisión como la que yo estoy haciendo no puede existir. Se existe de manera clandestina, pero de ahí los programas de televisión, prensa, radio, todas las manifestaciones culturales son controladas también. Entonces, lo que le digo es esto: no es exclusividad de uno u de otro, sino de quien llega al poder y lo quiere mantener. Y hay ejemplos de uno y otro lado, y unos más sanguinarios que otros, pero en nuestro país, quienes se han apostado más y se está prácticamente rompiendo eso, ha sido la derecha. Cristian, aunque lloren, recuerden cuando Norman salió hasta llorando en su spot publicitario, porque iban buscando esa cuestión de enternecer, llegar allá como al corazón de la gente, decían, pero lo que pasa es que como el salvadoreño también es un poquito jodido, porque somos algo jodidos, nos reímos de todo, o sea, sufriendo y llorando, pero al final disfrutamos con eso porque fue un golpe fatal. La gente se mató de la risa con eso, o sea, el llanto eterno. Y se me ha olvidado el nombre del asesor, que por cierto es un venezolano, que él es uno de los estrategas más reconocidos en campañas fuertes. O sea, estructuralmente, metodológicamente, es alguien que ha estudiado y que maneja muy bien ese tipo de campañas. El problema es que aquí ya lo agarraron tarde, lo agarraron con malos actores, o sea, actores, no eran buenos para hacer un papel de llanto, y creo que le hicieron, y lo estaban haciendo a distancia. O sea, él daba las recomendaciones y les cobraba por eso, daba las recomendaciones, pero al final aplicaban nefastamente los spots y todo eso. Al final sirvieron como de risa, ¿verdad? Nelson Osvaldo, manipular la mente de las personas, disfrazar la verdad. Sí, eso es básicamente. Recordemos que también tenemos un principio. En principio, la mayoría de nosotros, cuando ya tenemos cierto poder o cierto puesto y todo, volvemos al punto. Cuando ya tengo el poder, trata a la gente de mantenerlo a toda costa. Y en este caso no le va a importar manipular la verdad, utilizar falacias, es decir, medias mentiras, medias verdades, para poder mantener esa estructura. Y eso es lo que va afectando. No nos vayamos lejos, Cristian. Ahí Saltimbanqui dice, tenés a Carlos Calleja, por más que lo quieran vender como un héroe nacional, es más, sirve de burla por la falta de credibilidad del partido que representa. Ahí están las encuestas, ahí están las redes sociales que se reventaron con la cuestión del Golfo. Eso fue épico de veras, que yo tenía rato de no ver una cuestión así, ni un linchamiento tan criminal en las redes sociales. O sea, sí ha sido criminal, de veras. Tienes razón, las noticias no son creíbles. En nuestro medio ya no. En nuestro medio diría que el 90, un 80% de la información que nos llega podríamos catalogarla casi como basura. ¿Por qué? Porque pasan a través del filtro
de las casas de noticias, de las editoriales, de los, digámoslo de esta manera, de quienes tienen un interés de manejar la información en una u otra línea. El periodista o el columnista o las personas a veces pueden tener una intención buena, pero como la casa en la que trabajan tiene una línea, una manera de actuar, siempre al final llevan hacia su estructura de pensamiento la información que se va a emitir. Entonces al final no funciona mucho. Calleja solo, Ani Noemí, Calleja es solo una marioneta de arena que mueve hacia antojo. Lo que sucede es que en realidad aquí ya se mueven otras cosas. Por ejemplo, sabían que, y ahí vamos con los principios que estábamos hablando, sabían que la población no quería ver, primero, candidatos de cierta edad, ya no querían ver gente muy veterana, digamos de esta manera, sino esos son estudios, no es que yo lo diga, sino que son estudios de que la gente prefiere ver candidatos jóvenes. Y como ya en el caso de estaba un actor que se ve muy joven, innovador, llamémoslo de esta manera, que estaba rompiendo en el esquema tradicional, entonces ellos dijeron, bueno, hay que ponerle a alguien a la par que sea similar, es más, vamos a emularlo, vamos a estructurar de que son como la competencia, son dos gotas de agua, pero una de las gotas de agua como que le ha fallado una gran parte. Cristian Albo, es la triste realidad, mi estimado. Andate los lunes a los selectos de la Olímpica, filas enormes para poder tener entrevistas, y cuando la gente renuncia todos los días del supermercado de 12 en adelante. Elmer Mengíbar, Arena necesitaba cinismo para poder salir de esta crisis. Arena necesita cinismo para poder salir de esta crisis. Como dices, ahora es otra arena. Podemos decir que ahora es Neoarena. Perdonen que la letra es pequeñita y como es celular, entonces no tengo la pantalla normal y medio ciegos. Que ahora denominada económicamente política por los grupos de poder. Neoarena, dominada económica y políticamente por grupos de poder. La tristeza es que yo leía, más o menos el comentario que hace Elmer, yo lo leía hace más de 12 o 15 años en unos libros de sociología, que estaba, me recuerdo que Carlos Dada, el padre, él escribía más o menos eso, de que la estructura económica dominaba y todo. Pero eso, aquí en el contexto de vida, eso la gente nunca le prestaba mayor atención. Pero hoy todo el mundo tiene el mismo criterio. Gente de derecha, izquierda, niveles o estratos económicos altos, bajos, medios. Casi todos tienen claro de que sí hay quienes dominan económicamente sobre los partidos, los poderes fácticos que se le llama. Políticamente también tienen esa cuota de poder porque usan a otros. Por eso es que Maquiavelo decía, ¿de quién hay que tener más miedo? ¿Del que no tiene nada o tiene poco, o del que tiene mucho? Y dice, del que tiene mucho, porque como tiene tanto miedo a perderlo, va a utilizar al que no tiene nada, lo va a instrumentalizar para poder mantener su estatus, mantener lo que sí ya tiene. Nelson, de nuevo, hay mucha mafia en el gobierno, ellos son los verdaderos delincuentes, el cuello blanco, ¿no? Ahora, hay que ser también, y esto no es como que yo estoy haciendo un paso a un lado, como que claro de que hay gente que trabaja en estructuras de gobierno, trabaja y hace su mejor esfuerzo, hace un buen trabajo, pero sopesando quiénes son, pongámoslo que un 90% o un 80% está en una crisis y un 20% hace un buen trabajo. No sé, podría ser, eso no es un estudio científico hecho a este momento, pero por cómo funciona nuestro país y por alguna experiencia que tengo de estar cerca de entidades de gobierno, se puede notar.
Pero segunda, los representantes del análisis del frente están manejando la misma campaña. Así que es lo que decía, o sea, estos principios o esta manera de actuar, o sea, al final vienen utilizándolo casi todos. La diferencia es que hay quienes son más propensos al descaro y al cinismo. Y hay quienes utilizan las técnicas del mercadeo, del marketing político, todo, pero ellos sí tienen un mensaje, tienen una intención más positiva, que cada quien debe ser capaz de identificarla. Pero al final, si cada uno de ustedes se pone a analizar, hay quienes son nefastos, tienen una manera de proyectar las cosas y decirlas que ni ellos se las creen. Entonces, cada quien debe tener su capacidad de análisis. La oligarquía siempre ha manipulado. Ani, Cristian, claro, así en Venezuela también. Saltimbanqui, ahora voy con los del frente. Ahora en su gran convocatoria del ese tipo como de sarcasmo en su gran convocatoria en el estadio disque masiva, ese acto simplemente refleja de un bolo, el típicamente bolo que lo están golpeando una y otra vez y quieren hacerlo. No puedo extender lo demás del mensaje por el espacio de la pantalla, pero sí, ya me imagino. Nada que ver de la campaña anterior o hace 2 campañas, mejor dicho, a la de hoy. Y por ahí circulan, yo no tengo cómo decir que es verdad, pero que la mayoría fue llevado por obligación o se le pagó o que eran de estructuras de gobierno. Entonces, al final, digamos, llenar el estadio ya no es una cosa que represente un gran poder. Así le pasó a Norman Quijano. Igual hicieron la misma imagen, llenamos el estadio, y vean el resultado. Mario, un gusto. Mario Elena. Julio Alberto Girón Murillo. Hola Osiris, hoy pude ver a los correligionarios del frente que le acompañaron al acto. Lastimosamente son los mismos de siempre y es la gente humilde que ha sido ideologizada y que se identifican. Estoy extendiendo el comentario, Julio, espérate. Gente humilde que han sido ideologizados y que se identifican con la lucha de clases. Digo entre comillas porque las cúpulas entre partidos políticos tienen el mismo fin de enriquecerse con un distinto mensaje. Casos notorios: Cifrido Ortiz. Lo que decís de la gente humilde y la ideologización, sí, yo estoy completamente de acuerdo en que en todos los sectores, hoy más evidente en unos, yo fui a una de las actividades de hace 2 campañas en el Estadio Cuscatlán y se notaba grandemente como la motivación de la gente. Y yo creo, por lo que he visto y todo, hoy no hubo motivación de nada. Hoy era como que, y la gente que sí, ideologizada, como le llamás, sí, ellos creen que todavía se manejan los mismos términos, las mismas, el mismo ímpetu, pero ya no se dan cuenta que la realidad ha cambiado completamente. No, hombre, lo llenan más rápido con la iglesia. Es cierto. Julio, en cuanto a Arena, no podemos esperar mucho cuando no se ha dado cambio de fondo en las cúpulas, menos el discurso. De hecho, cuando salió el nuevo presidente de Arena, simplemente decían, no, ahora se van a renovar y todo. Hoy que han salido a la luz todos estos, digamos, todo lo de las cuestiones de las demandas y todo, los escándalos ya en juicio que quedó evidente, ya es cosa juzgada, resulta que siguen siendo, o sea, es la misma estructura, solo que, ¿cómo diríamos? Como se ha estado rumiando, no sé cómo decirlo, pero es un reciclaje de lo mismo, o sea, en eso estamos claros, porque la misma estructura de los partidos y todo eso es lo que lo permite. No hay renovación, sino que simplemente es como ese reciclaje, un refrito. Omar Serrano, mira, ya está todo arreglado, los negocios ya están hechos y eso incluye al señor Bukele. Tengo información que los operadores políticos han hecho su trabajo
Vaya, en este caso, Omar Serrano, sí, no sé si está con tiempo para poder hacer si está por ahí para poder ponerlo, para que usted nos dé el alegato de lo que está diciendo. Quiero ver si lo puedo invitar, vamos a ver. Espectadores solicitan participar en la transmisión, permítame. Vamos a ver. No lo tengo en línea, ¿qué se me hizo? Vamos a ver. Bueno, quiero agregarlo a la transmisión, pero no sé si está conectado. Bueno, si no, en la próxima transmisión, el miércoles, lo invito desde ya para que temprano, por lo menos unos 10 minutos, pudiéramos hacer la conexión y que ustedes nos dé esa postura, o sea, ese argumento de lo que me está diciendo en cuanto que hay hechos que incluyen al señor Bukele. Tengo información que los operadores políticos han hecho su trabajo, porque sería bueno para tener más información. Yo mi opinión la baso a partir de lo que se observa, de cómo se están moviendo las cosas, pero si usted tiene más información que nos pueda servir para aumentar o ampliar nuestro horizonte y tener mejores criterios, pues los queremos escuchar. Y será un gusto para mí poder compartir aquí un poquito de esta humilde transmisión que la vez pasada llegó por lo menos a más de 500 reproducciones ya en el tiempo, ¿verdad? Porque en vivo podrán ver que somos pocos los que estamos, pero ya posteriormente sí la gente lo va viendo y me agrada de que por lo menos estamos haciendo un pequeño aporte. Tenemos unas nuevas cámaras por ahí, pero no sé, como que la configuración tuvo algún inconveniente, por eso hoy me tocó transmitir desde el teléfono, pero creo que ya para la siguiente ya va a estar instalada el miércoles y espero poder tener la temática ya lista por lo menos un día antes, proporcionársela y ustedes me digan qué opinan. Quienes quieran estar en la transmisión, pues podemos estar durante 5 minutos, hacer los enlaces para que den sus aportes, den sus opiniones y yo con todo gusto abro el espacio. Igual, quienes quieran, digamos, quienes tienen, esto lo repito siempre, quienes tienen una opinión diferente a lo que yo pueda estar diciendo, hagan sus transmisiones y me invitan también para poder hacer mi aporte y poder dar argumentos de alguna de las cosas. Aunque hoy lo que hemos hecho prácticamente es hacer una descripción de los principios de propaganda y de la manera en cómo la aplican los políticos o las casas, los partidos en nuestra sociedad. Y en muchas ocasiones la gente cae en el juego ya sea de la propaganda, que es la manera más directa, porque se lo están diciendo a usted, le vengo a ofrecer este producto, le vengo a ofrecer esto. Pero al mismo tiempo hay gente que es capaz de decir, no, eso no me lo creo. Entonces para poder golpear a este tipo de población que piensa un poco, entonces genero otro tipo de ruido o desinformación. Entonces la propaganda es una cosa y el trabajo de desinformación dentro de la propaganda son dos caras que se están viendo, como dicen, dos espejos que se están reflejando. ¿Por qué? Porque una se auxilia de la otra normalmente. Yo no soy un experto en el área de marketing político. Sí sé un poco de mercadeo, sí he trabajado en esa área, sí sé por lo menos de un poco de los aspectos de principios que se aplican, porque lo vengo viendo, escuchando cómo lo aplican durante años, pero tampoco eso nos lleva a ser especialistas en nada. Simplemente somos ciudadanos que estamos aportando a partir de nuestra opinión. Esto es como que estuviéramos conversando. La diferencia es que hoy lo podemos hacer a través de esta vía y se puede seguir repitiendo posteriormente, que me alegra que por lo menos sobrepasamos las 500 reproducciones de mi primer programa, que en realidad era un esbozo general, una cosa que ni tenía, era amorfa, ¿verdad? No tenía ni pies ni cabeza, sino que era como opiniones generales. Hoy sí ya traíamos temáticas específicas que hablamos de la propaganda y la desinformación en la política de nuestro país. Hay personas que posiblemente pueda invitar posteriormente y me gustaría de verdad que hicieran ese pequeño aporte, porque yo no estoy hablando directamente para crear una tendencia hacia algo, o sea, hacia un partido o hacia un candidato, sino que pudiéramos hacer análisis que nos lleven, claro, uno puede tener, me van a decir, por el color de tu camisa ya sé en qué pensás, pero hay que saber entender a los amigos, hay que entender
el pensamiento y aprender también a conversar. Voy con las últimas, Saltimbanqui. Hoy lo que más abunda es trabajo de troll para agarrar el chiste a un político. Sí, es verdad. Hoy sí que ha sido festival, de veras. Y vamos con las últimas dos. Alejandro Orellana, ¿por qué solo hablar de Arena y de Arena 2.0? Dice, cuando sus propagandas son algo ambiguas y la propaganda que venden Bukele, la población más joven, ya que, perdón que siempre me trabo con esto, pero hay que estarlo ampliando. Y la propaganda que vende Bukele a la población más joven, ya que esta es mucho más fácil, digamos, que cambien su opinión. No sé si lo interpreto bien. Cuando sus propagandas son algo ambiguas. Ambiguas, me imagino, Alejandro, que te referís a que no se entiende cuál es el propósito central. No sé si me equivoco. Pero la de Bukele, la propaganda que vende Bukele a la población más joven, ya que esta es mucho más fácil, digamos, que cambien sus opiniones. Quizás como que es más fácil que o sea, como que los mensajes son más directos y que como que la asimilan con más facilidad. Creo que te estoy entendiendo. Si no, pues corregime. En el caso de Bukele, lo criticable es que veo, 1, no ha tenido continuidad a cargo de una comuna. Estoy empleando. 2, no es... Uy, ¿qué pasa? No sé si me observan. Ahí está. No es claro cuál es su plan. 3, no me compro el cuento de que solo quiere lo mejor para El Salvador, cuando ha defraudado la ley junto a su familia y ha ganado contratos de publicidad mediante el gobierno. No está mal, pero recuerdo que el señor Cardenal, presidente de ANEP, tuvo que renunciar al Ministerio de Turismo cuando le dijeron que no podía licitar su familia. Otros no lo han hecho. Correcto. Yo en esta parte, Julio, cuando decís no ha tenido continuidad a cargo de una comuna. Bueno, la primera porque saltó a la segunda. No voy a ser el defensor, pero la primera porque saltó a la de la capital. Saltó a la segunda. En la segunda ya sabemos cómo ha sido políticamente. Vos lo decís desde el aspecto de que no has podido ver como que en realidad, por ejemplo, si generó una deuda en la primera gestión, cómo la manejó en una segunda y hasta una tercera gestión. Me imagino que por ahí va la cosa. Si no, me podés corregir. Y no es claro cuál es su plan. Correcto, todavía no han presentado ningún plan de nación como tal. Ahí aparecen en Twitter y en las redes sociales las propuestas que están haciendo, que creo que van por 11 propuestas, pero que no hay un plan estructurado. Según mencionan, he escuchado que dice que están trabajando de la mano con algunos profesionales, y haciendo consultas. No me compro el cuento que solo quiere lo mejor para El Salvador, cuando ha defraudado la ley junto a la familia y han ganado contratos de publicidad mediante el gobierno. Efectivamente, las empresas creo que sacaban que tenía como 16 millones, no sé cuántos millones, pero que eran varios millones en campañas pagadas del gobierno hacia las empresas, que si son de él directamente y si son familia, la ley lo deberá determinar, porque ahí, por ejemplo, están tirándole como 3 o 4 demandas, que unas van en cuanto a eso. Se esclarecerá. Esperemos que... Yo, sinceramente, quisiera que no fuera así. Pero si sale que algo está bajo la ley, o por fuera de la ley, pero que en realidad ha sido comprobado y que han sido por el debido proceso, nos toca otra vez ver cómo a alguien le cae encima los procesos de ley. Pienso que el señor Bukele vende mejor a la juventud porque la mayoría tiene estudios superiores y analizan mejor, ya no son retrógrados. Ani Noemí, en la última encuesta de la Gavid era, aparece que el porcentaje que apoya a Bukele en el aspecto de conocimiento, o sea, de estudio, de niveles de estudio, sí es el más alto. O sea, ese es uno que sale ahí. Esperemos ver que en por lo menos unas 2 o 3
encuestas más aparezcan más o menos esos datos. Ya voy cerrando porque creo que ya me pasé bastante del tiempo, pero Julio Girón, el reto de Nayib es cómo trasladar a las redes sociales a la urna, porque el grupo más joven de la población es el que más se ausenta de las urnas. Ese va a ser un trabajo fuerte el que va a tener que hacer. Un gusto para Carlos Schoenenberg, que nos está viendo desde Japón. Catherine de Pacas, no sé de dónde nos está viendo, pero un gusto. Y Luis Alexander Rivas, si nos has podido ver durante toda la transmisión, muchas gracias. Así que les agradezco en gran manera por haberme acompañado un poquito en esta. Norma Cruz, hola, un gusto en esta humilde transmisión. Y el día miércoles de nuevo me voy a estar conectando, espero que de 7 a 8 de la noche. Y este programa lo paso también a mi canal de YouTube. Ahí voy a poner en la descripción posiblemente las direcciones de las redes sociales, porque dentro de un par de semanas vamos a tener también una visita. Nosotros vamos a ir a visitar a un par de personas que queremos saber un poquito su opinión. Así que un gusto y espero que me sigan acompañando en estas actividades.